Bienvenidas, mentes curiosas. ¿En qué consistía la alquimia? Todos hemos oído hablar de ella, pero se suele confundir de manera errónea con la magia. Es cierto que en el siglo XIV un alquimista francés logró la ansiada piedra filosofal capaz de convertir el plomo en oro. Año 1669. Hamburgo. El alquimista alemán Heinrich Brandt trabaja afanosamente en busca de la piedra filosofal, una sustancia capaz de transmutar metales básicos como el plomo en oro. Ronda los 40 años de edad. Tras agotar todo su dinero en infructuosos experimentos y fallecer su esposa, se ha casado con una viuda adinerada cuyos recursos económicos le han permitido retomar sus investigaciones. Convencido de que la orina, por su color dorado, puede ser una sustancia clave para transformar metales en oro, decide recolectar una gran cantidad de esta y hervirla hasta obtener unos residuos secos de color negro. Los deja reposar durante varios meses y un día decide calentarlos, lentamente al principio, luego a alta temperatura, y entonces descubre algo fascinante. Los vapores que se generan son luminosos, emiten una tenue luz verdosa. Al destilar los vapores de los restos de orina seca, una sustancia blanca y cerosa comienza a gotear. El alquimista comprende enseguida que ha descubierto algo nuevo, porque aquella sustancia también es luminosa. Brilla con un resplandor de color verde pálido similar al de los vapores. Y es altamente inflamable, puede arder súbitamente por el mero contacto con el aire. Brandt bautiza aquella sustancia como fuego frío. Más tarde sería renombrada con una palabra que todos conocemos hoy y que en griego significa portador de luz: fósforo. Brandt descubrió así el primer elemento químico de la historia que no fue encontrado en estado libre, sino aislado por obra del ser humano. El fósforo también fue el primer elemento de cuyo descubridor se conoce el nombre. Por ambos motivos, muchos consideran a Brandt el primer químico de la historia. Nunca llegó a encontrar la piedra filosofal, pero al menos ganó bastante dinero con la venta de su proceso para obtener el fósforo. Aunque parezca asombroso, no se supo el motivo del brillo del fósforo de Brandt, que era fósforo blanco, por cierto, hasta 1974, 3 siglos después de su hallazgo. Aquella luz procedía de la reacción del fósforo con el oxígeno presente en el aire, el mismo que podía hacerlo arder súbitamente. Brandt, como decimos, alcanzó mayor éxito como químico que como alquimista, pero en realidad, ¿en qué se diferencian unos de otros? Si pensamos en alquimistas, es probable que acudan a nuestra mente nombres como Nicolas Flamel o Paracelso, pero también se adentraron en los conocimientos alquímicos otros personajes célebres que vincularíamos indiscutiblemente con la ciencia, como Isaac Newton o Robert Boyle, el gran precursor de la química moderna. No obstante, alquimia y química son distintas en cuanto a sus objetivos y sus métodos. Mientras que la química es una ciencia moderna basada en la observación, la experimentación y el método científico para estudiar la composición, estructura y propiedades de la materia, los alquimistas perseguían una serie de objetivos concretos y muy ambiciosos. Alcanzar la omnisciencia al dominar todos los campos del saber, encontrar la panacea universal, es decir, un remedio para curar todas las enfermedades, crear el elixir de la vida que permitiría devolver la juventud o incluso conceder la inmortalidad a quien lo bebiese, transmutar sustancias y metales y, por encima de todo, generar la piedra filosofal, una sustancia catalizadora de grandes poderes. Dar con la fórmula de esta última
era la gran misión de los alquimistas. El motivo era que supuestamente las propiedades de la piedra filosofal serían un compendio de los objetivos alquimistas. Por un lado, sería capaz de sanar la corrupción de la materia y conferir la inmortalidad, ya que en sí misma sería como una panacea y un elixir de la vida juntos, capaz tanto de curar cualquier enfermedad como de prolongar la existencia de manera indefinida. Además, otra de las propiedades de la piedra filosofal sería la de proporcionar omnisciencia, un conocimiento absoluto del bien y del mal. Y por último, pero no menos importante, la piedra filosofal podría transmutar metales básicos en oro. Por todo ello, como decimos, el alquimista que creara la piedra filosofal habría alcanzado de golpe todos los objetivos de la alquimia. Y es por eso que los alquimistas denominaban al proceso de crear la piedra filosofal Opus Magnum, la gran obra. Hay que precisar que la piedra filosofal es una sustancia legendaria y, por tanto, al igual que sucede en tantos otros aspectos de la alquimia, se han acumulado una gran diversidad de versiones y relatos acerca de ella. En algunos solo es capaz de transformar plomo en oro. En otros, su único poder es conceder clarividencia al alquimista que la ingiera. Pero estamos empezando el relato por el tejado. Formulémonos primero la pregunta fundamental. ¿Qué es la alquimia? Las definiciones varían bastante según a quién preguntes o la fuente a la que acudas. Por ejemplo, si consultamos el Diccionario de la Lengua Española, nos dirá que la alquimia es un conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química. Es una descripción válida, aunque un poco vaga e incompleta. En algunas enciclopedias consideran que la alquimia es una antigua rama de la filosofía natural, o sea, el estudio filosófico de la física, es decir, de la naturaleza y el universo físico, ignorando cualquier influencia sobrenatural. En realidad, las tradiciones alquímicas son tan amplias y diversas que difícilmente encajan en una única descripción. Algunas perseguían con mayor ahínco el perfeccionamiento interno del individuo, otras el descubrimiento de recetas y fórmulas para elaborar preparados milagrosos. En general, todos los alquimistas ansiaban el conocimiento y aunque muchas de sus investigaciones, de las que os hablaremos a continuación, pueden parecer disparatadas desde nuestros conocimientos actuales, los experimentos alquímicos estaban basados en el mundo físico y natural, y no en la acción de dioses. En el imaginario colectivo, la alquimia suele estar vinculada a la magia. Es lógico, porque los alquimistas querían encontrar sustancias de propiedades fabulosas, como la panacea universal o la piedra filosofal. Cosas mágicas, ¿verdad? ¿Pero acaso no podrían considerarse mágicos los efectos de muchos de los medicamentos actuales desarrollados por químicos? Si profundizamos en las raíces de la alquimia, encontraremos pensamiento mágico, sí, pero también tradiciones filosóficas y trabajos protocientíficos. Lo que popularmente conocemos como alquimia comprende en realidad varias tradiciones filosóficas milenarias procedentes de 3 continentes distintos: Asia, África y Europa. Las 2 principales ramas, la alquimia china y la occidental, eran completamente independientes entre sí, al menos durante sus inicios. Mientras que la alquimia occidental se enfocaba más en la transmutación de metales, la china tenía una mayor conexión con la medicina. Por ello, los alquimistas chinos anhelaban encontrar el elixir de la vida. La alquimia de la civilización china estaba vinculada estrechamente con el taoísmo, como ejemplifica el hecho de que la tradición alquímica china esté documentada por primera vez en el Santun Chae, un texto clásico del canon taoísta. Fue escrito en el 142 por el filósofo Wei Pengyan, quien afirma en él que las doctrinas taoístas y los procedimientos alquímicos son variaciones de una misma materia disfrazada con nombres diferentes. Habla de los 5 estados de cambio: agua, fuego, madera,
metal y tierra, y de los dos principios contrarios, el yin y el yang, el primero asociado con la luna y el segundo con el sol, y establece interconexiones entre los elementos y los planetas, entretejiendo de una manera bastante alambicada una concepción evolutiva de los metales con planos cósmicos y psíquicos. Un par de siglos más tarde, en el cuarto de nuestra era, el filósofo chino Wei Hong describió los principios de la espiritualidad y la inmortalidad de la alquimia, vinculándolos con el taoísmo y el confucianismo practicados por el pueblo. Defendió y difundió el valor de las fórmulas alquímicas y los talismanes, y encauzó la alquimia hacia la medicina y la inmortalidad. De hecho, en su obra Bao Pu Shi, un texto muy importante en la historia de la ciencia china, explica cómo los alquimistas de su época intentaron fabricar la droga de la inmortalidad a partir de mercurio, azufre y cinabrio, un mineral rojizo compuesto de sulfuro de mercurio. No os recomendamos que intentéis preparar brebajes con ninguno de esos tres ingredientes. En realidad, Wei Hong tampoco creía que se pudiera alcanzar la inmortalidad con una única fórmula alquímica. Sí afirmaba, en cambio, que cualquiera podía alcanzarla con independencia de su riqueza, posición social o creencias religiosas, si poseía la suficiente diligencia y determinación para seguir las técnicas por él prescritas. Desde la elaboración de fórmulas alquímicas hasta el consumo de fármacos naturales, pasando por meditaciones, restricciones dietéticas y la realización de ejercicios de gimnasia e higiene respiratoria y sexual. En opinión de Wei Hong, la clave para ser inmortal es conservar la energía vital, el chi, sin estar atados a los deseos del mundo exterior. Según él, el cuerpo humano, si conserva la cantidad finita de chi obtenida al nacer, es capaz de nutrirse internamente y se mantiene protegido de las enfermedades. Pero Wei Hong no solo prometía la inmortalidad, aquellas técnicas que relataba podían otorgar poderes sobrenaturales, tales como curar enfermedades, ver el futuro, ser invisible o incluso resucitar muertos. Con posterioridad a Wei Hong, los alquimistas chinos se dividirían en dos escuelas principales. La escuela externa, también llamada Wei Dan, que perseguía la creación del elixir de la vida mediante la combinación de sustancias vegetales con otras de origen animal o mineral, y la escuela interna, también llamada Neidan, cuyos miembros pretendían alcanzar la inmortalidad a través de prácticas físicas y mentales que provocaran una transmutación interna del cuerpo, al que concebían como un laboratorio alquímico que podría destilar el elixir de la vida a partir de sus propias sustancias corporales, si el alquimista era capaz de controlar sus funciones vitales, como la respiración, la circulación sanguínea o la función endocrina. Las ideas de Wei Hong, expresadas en el Bao Pu Zi, una obra que resumía de manera bastante completa los conocimientos alquímicos chinos de la época, se extendieron hasta la India, donde surgió una corriente alquimista independiente conocida como Rasvatan, que se podría traducir como la vía del mercurio. El erudito persa del siglo XI, Al-Biruni, dio testimonio de aquella alquimia hindú, en la que se preparaban diversas drogas y medicamentos a partir de hierbas y sulfuros de mercurio para curar enfermedades, mejorar el desarrollo cognitivo, incrementar la virilidad y prolongar la vida. Aquella obra de Wei Hong, el Bao Pu Zi, también pudo influir en la alquimia árabe y a través de ella en la alquimia europea medieval. Vamos ya a hablar de la otra gran rama de la alquimia, la occidental. Su centro se fue desplazando a lo largo de los milenios. Primero Egipto, luego Grecia, Roma, el mundo islámico y por último Europa. A diferencia de la alquimia china vinculada al taoísmo, la alquimia occidental fue desarrollando su propio sistema filosófico, que tocaba tan solo de manera tangencial las principales religiones presentes en los territorios donde se practicó. Por lo general, cuando hablaban acerca de los orígenes de sus experimentos,
Los alquimistas occidentales se remontaban hasta el antiguo Egipto, concretamente hasta una figura de orígenes míticos, la de Hermes Trismegisto. Según la versión más popular, Hermes Trismegisto, un personaje helenístico legendario asociado a una unión sincrética del dios egipcio Thot y el dios griego Hermes, escribió los 42 libros del conocimiento que abarcaban todos los campos de la sabiduría, incluida la alquimia. Supuestamente, las obras originales de Hermes Trismegisto, al igual que el resto de textos alquímicos egipcios, se perdieron con la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, a la que ya dedicamos un vídeo completo en este canal. Pero algunas traducciones al griego y al árabe permitieron conservar parte de todo aquel conocimiento. Así, durante la Edad Media y el Renacimiento, los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos genéricamente como hermética, gozaban de gran prestigio entre los alquimistas. De hecho, el símbolo de Hermes, el caduceo, ya sabéis, ese bastón alado con 2 serpientes enroscadas a su alrededor, se convirtió en uno de los principales símbolos alquímicos. Los textos herméticos se suelen clasificar en 2 categorías principales: los técnicos y los filosóficos. Estos últimos, en su mayoría, tratan sobre cosmología y antropología filosófica, y en ellos se encuentra la argumentación teórica que sustentan las prácticas que describen los textos técnicos, que abarcan temas como la medicina, la astrología, la farmacología, la magia o, por supuesto, la alquimia. En ellos se puede encontrar desde tratados sobre la posición de los planetas o las leyes que rigen el universo, hasta hechizos para atrapar las almas de los demonios en el interior de estatuas con la ayuda de hierbas, aromas y piedras preciosas para conseguir que la estatua pueda hablar y formular profecías. De los textos herméticos técnicos sobre alquimia, todos los que estaban escritos en griego se han perdido actualmente, con la salvedad de una serie de fragmentos conservados en obras alquímicas de los siglos II y III después de Cristo. Los que han perdurado son los escritos en árabe, como el Kitab al-Hilal, el libro de las causas, compilado a finales del siglo VIII a partir de fuentes griegas o siríacas mucho más antiguas. En esa obra se puede leer la primera versión conocida de la teoría del azufre y el mercurio de los metales, según la cual todos los metales están compuestos por esos 2 elementos, azufre y mercurio, combinados en distintas proporciones. Pero si hay una obra hermética clave para la alquimia, esa es sin duda la Tabla Esmeralda, considerada por muchos alquimistas medievales como el texto fundacional de su disciplina. Según la leyenda, la Tabla Esmeralda fue encontrada en Egipto antes de la era cristiana. Era una placa de esmeralda en la que el propio Hermes Trismegisto habría grabado con la punta de un diamante un breve texto sapiencial que decía así: «Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del Uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del Uno. Su padre es el sol, y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra, es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud
que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las 3 partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Hay que aclarar, por cierto, que en la antigüedad también se llamaba esmeralda a diversas rocas de color verde, como el jaspe o el granito verde, por lo que no necesariamente se trataría de una enorme esmeralda con forma de tabla donde cupiera todo ese texto. Supuestamente, la tabla esmeralda fue hallada en una cripta oculta bajo una estatua de Hermes Trismegisto por Sara, esposa de Abraham, o por Balinus, una figura legendaria también conocida como el maestro de los talismanes. Al menos eso es lo que se narra como prefacio en las primeras versiones conocidas del texto, que son 4 recensiones en árabe conservadas en tratados místicos y alquímicos redactados entre los siglos VIII y X de nuestra era, como el Sir al-Khalika, cuyo título se suele traducir como Secreto de la Creación, o el Sir al-Asrar, el secreto de los secretos. En el prefacio del Secreto de la Creación también se explica que la tabla esmeralda, con su estilo críptico, explica que todas las cosas están compuestas de 4 cualidades elementales: calor, frío, humedad y sequedad, extraídas de la teoría aristotélica. Y cuenta también que esos elementos y sus combinaciones determinan las relaciones simpáticas o antagónicas entre los seres. La parte central del texto sería un tratado alquímico en el que se explica por primera vez la idea que hemos mencionado antes y que fue fundamental en la alquimia medieval, la de que todos los metales se forman a partir de azufre y mercurio. También conviene precisar que de ese texto hay numerosas versiones que difieren unas de otras, ya desde los primeros textos árabes, con divergencias que se fueron acentuando tras cada traducción. A mediados del siglo XII, la versión del texto de la tabla esmeralda contenida en el Secreto de la Creación fue traducida al latín por Hugo de Santalla, quien se cree que fue un sacerdote español que trabajó como traductor bajo el patronazgo del obispo de Tarazona. La versión del Secreto de los Secretos, por su parte, fue traducida por el clérigo Felipe de Trípoli en el siglo XIII, pero la versión en latín más difundida, la que serviría para todas las ediciones y traducciones posteriores a las lenguas vernáculas europeas, fue la conocida como Vulgata, no confundir con la versión de la Biblia también llamada así. Se encontraba en un tratado alquímico del siglo XII, traducido de un texto árabe perdido conocido como el libro de Hermes sobre la alquimia. El texto de la tabla esmeralda apareció impreso por primera vez en latín en 1541, en la obra de alquimia del impresor alemán Johannes Petreius. ¿Y por qué causó tanta fascinación entre los alquimistas la tabla esmeralda? Porque la mayoría veían en ella el resumen más conciso, pero también el más complejo del arte hermético. Es posible que en esas pocas frases se escondan las claves para crear la piedra filosofal. Eso pensaban muchos alquimistas medievales, quienes se afanaban por trasladar a recetas de laboratorio las palabras de la tabla esmeralda. A partir de finales del siglo XVI, las impresiones de la tabla esmeralda empezaron a aparecer acompañadas con cierta frecuencia por esta figura simbólica que os mostramos en pantalla, conocida en latín como Tabula Smaragdina Hermetis, es decir, tabla esmeralda de Hermes. En el círculo exterior podemos leer un acróstico en latín que significa: visita el interior de la tierra y al rectificar encontrarás la piedra oculta. Si tomamos la inicial de cada palabra en latín, se forma vitriol, que era el nombre en francés antiguo del ácido sulfúrico. En la parte superior vemos al Sol y la Luna vertiendo algo en una copa sobre el símbolo planetario de Mercurio, en color grisáceo.
alrededor de esa copa mercurial están los otros 4 planetas conocidos por aquel entonces. Se representa así la asociación clásica alquímica entre los 7 planetas y los 7 metales, cada cual con su color asociado. Así, el Sol, el oro, es dorado, la Luna, la plata, es plateada, Mercurio, el mercurio obviamente, es gris, Júpiter, el estaño, es azul, Marte, el hierro, es rojo, Venus, el cobre, es verde y por último Saturno, el plomo, es negro. En el centro de la ilustración vemos un anillo y un orbe coronado por una cruz, símbolo cristiano de autoridad. En la parte inferior, las esferas celeste y terrestre. Los 3 escudos representan los 3 principios de la alquimia de Paracelso, de quien hablaremos en breve. El águila simboliza el mercurio y el espíritu. El león simboliza el azufre y el alma. Y la estrella, la sal y el cuerpo. Los alquimistas creían que toda sustancia se podía crear combinando esos 3 elementos, mercurio, azufre y sal, que se correspondían, como acabamos de mencionar, con el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y qué hay de las 2 manos que vemos en la parte media del círculo? Están haciendo el Spuahan, un gesto tradicional que se empleaba en la Europa central cuando se juraba ante un tribunal. Sirven para recalcar que lo que allí se transmite es veraz. Pero retrocedamos un poco para entender mejor todo esto. Como hemos dicho, las raíces de la alquimia occidental se remontan al antiguo Egipto y a la figura legendaria de Hermes Trismegisto. Posteriormente, los griegos se apropiaron de las doctrinas herméticas de los egipcios, mezclándolas en el ambiente sincrético de la cultura de Alejandría con las filosofías del pitagorismo, la escuela jónica y el gnosticismo. Los pitagóricos creían que los números gobiernan el universo y constituyen la esencia de todas las cosas. El pensamiento de la escuela jónica, cuyos principales exponentes fueron Anaximandro y Tales de Mileto, se basaba en la búsqueda de un principio único y original para todo, el arché o arqué, una idea desarrollada posteriormente por Platón y Aristóteles, cuyas obras acabaron convirtiéndose en parte integral de la alquimia. Para los pitagóricos, como hemos dicho, el arché eran los números, para Tales de Mileto, el agua, para Genófanes, la tierra, para Heráclito, el fuego. Parménides, por su parte, señaló que el monismo, es decir, la creencia de que el universo estuviera compuesto por una única sustancia, era terriblemente fastidiosa a la hora de intentar explicar la enorme diversidad de las cosas. ¿Cómo se podía explicar el nacimiento de la pluralidad a partir de la unidad? Por ejemplo, si todo parte del agua, ¿cómo mezclas agua con agua para que surja el fuego? Por eso surgió el pluralismo. Empédocles introdujo el concepto de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y a esos elementos Aristóteles añadió el éter, la materia de la que están formadas las esferas celestes, también llamada quinta esencia. El éter, a diferencia de los otros 4 elementos, sería eterno e inmutable. Durante los últimos siglos antes de Cristo, todas esas ideas provenientes de la filosofía griega, como decimos, se mezclaron en el Egipto helenístico con las supuestas revelaciones de Hermes Trismegisto para dar lugar a la literatura hermética, con Alejandría como gran foco cultural. Entre los alquimistas helenísticos destacan nombres como el de María la Judía, Bolos de Mende u Ostanes, que en realidad era un seudónimo empleado por diversos autores. El primero que escribió obras alquímicas de forma sistemática y firmando con su propio nombre fue Zósimo de Parnópolis, un alquimista egipcio de finales del siglo IV y principios del V, ya en la época romana. Los alquimistas alejandrinos investigaron el proceso de multiplicar el oro o incrementar su masa fusionándolo con plata y cobre. Pensaban que el oro podía actuar como una semilla que, si era alimentada con cobre y plata, crecería. Era la aplicación en los metales de lo que veían en el mundo vegetal.
Si de las semillas de una manzana, aportando tierra y agua, puede surgir un árbol con un grueso tronco de madera, ¿por qué no habría de pasar lo mismo combinando otras materias como los metales? Hoy en día conocemos las diferencias entre química orgánica e inorgánica, pero por aquel entonces, aquel tipo de experimentos no estaban faltos de lógica. Con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, el Centro Cultural del Desarrollo Alquímico se desplazó hacia Oriente. Allí, alquimistas como los persas Al-Razi y Jabir ibn Hayyan aportaron grandes descubrimientos, no solo a las prácticas alquímicas, sino a la ciencia en general, como la invención del alambique o el descubrimiento del ácido sulfúrico y el etanol. Aunque realizaba experimentos alquímicos, Al-Razi, quien vivió entre los siglos IX y X, era ante todo un médico y filósofo racionalista. Creía en el poder de la razón. Tenía su laboratorio en Bagdad, pero viajaba mucho y procuraba mantenerse libre de cualquier tipo de prejuicio. Escribió 184 libros y opúsculos sobre diversas áreas de la ciencia, y su trabajo ejerció una profunda influencia sobre la medicina occidental. Mientras tanto, en Europa, durante la Alta Edad Media, la alquimia griega cayó en desuso. Solo volvió a ponerse de moda procedente del mundo árabe a partir del año 1144, cuando el arabista inglés Robert de Chester tradujo al latín el Liber de Compositione Alchimiae, un volumen con fuertes connotaciones iniciáticas, místicas y esotéricas, en el que un sabio monje bizantino, Morienus, heredero del conocimiento de Hermes Trismegisto a través del filósofo Esteban de Alejandría, enseña al príncipe omeya Khalid ibn Yazid. A partir de entonces, más textos árabes sobre alquimia fueron traduciéndose y difundiéndose en la Europa medieval, donde comenzaron a surgir alquimistas destacados como Roger Bacon, a quien no debemos confundir con el filósofo Francis Bacon. Roger Bacon fue un científico y teólogo inglés del siglo XIII, de la orden franciscana, que exploró los campos de la óptica y la lingüística, además de los estudios alquímicos. Varias de sus obras, como Alquimia Speculum Alchemiae o Tractatus Trium Verborum, fueron utilizadas por alquimistas desde el siglo XV hasta el XIX. Algunos historiadores opinan que Bacon cayó en desgracia y fue encarcelado durante 10 años por la orden franciscana a causa de su difusión de la alquimia árabe, la cual le valió la acusación de practicar brujería, pero no se sabe con certeza si realmente pasó algún tiempo en prisión, y en caso de que así fuera, también podría haber sido castigado por sus públicas protestas contra la ignorancia e inmoralidad del clero. A finales del siglo XIII, la alquimia comenzó a desarrollarse en Europa como un sistema estructurado de creencias, gracias a libros como el Rosarium Philosophorum, atribuido al médico y escritor de obras religiosas en catalán, Arnaldo de Villanueva. En el Rosarium, cuyo nombre no hace referencia a la oración del rosario, sino al simbolismo de la rosa, se muestran, entre otras cosas, 20 ilustraciones que recogen los momentos fundamentales de la gran obra, ya sabéis, la consecución de la piedra filosofal. Arranca con la Fons Mercurialis, la fuente de la vida, que representa la vitalidad del mundo, premisa esencial para toda transformación. Prosigue mostrando a la pareja real, lo masculino y lo femenino, los opuestos, simbolizados por el sol y la luna, de cuya conjunción surge el andrógino, al que se representa como un solo cuerpo con cabeza masculina y femenina. El proceso concluirá con la consecución del objetivo místico, simbolizado con la imagen del resucitado triunfante. Como ya os habréis dado cuenta, el simbolismo empleado por los alquimistas era muy complejo y la mayoría de las veces ni ellos mismos comprendían bien los textos alquímicos que manejaban, muchos de los cuales habían sido escritos en épocas y culturas muy distintas a las suyas. Imagínate por un momento que eres un alquimista novato y que ha caído en tus manos un ejemplar del Rosarium Philosophorum.
¿Crees que oculta el secreto para crear una sustancia capaz de transmutar los metales básicos en oro y te encierras con él en tu laboratorio? ¿Cuál es la fórmula? Primero aparece una fuente de mercurio, así que mezclas ese elemento terriblemente tóxico, como sabemos ahora, con oro y plata por el sol y la luna. Quizá así, poniendo un poco de oro, generemos más, vete a saber. Y cuando añades oro al mercurio líquido, ves que éste devora el metal dorado, que se lo traga como si se alimentara de él. ¿Qué ha pasado con el oro? Ha desaparecido. Esa mezcla de oro y mercurio se denomina amalgama y antiguamente era usada por los mineros para separar el oro de las rocas donde lo encontraban. Primero usaban mercurio para que el oro se disolviera en él y luego calentaban la amalgama resultante para vaporizar el mercurio y recuperar el oro puro. A base de pruebas y pruebas, es posible que tú, aprendiz de alquimista, logres darte cuenta también de que al calentar la amalgama, el mercurio se evapora, revelando el oro que esconde en su interior. Y así creas haber comprendido la extraña relación casi mágica que parece existir entre el oro y el mercurio. Estás adquiriendo conocimientos asombrosos relacionados con hacer aparecer y desaparecer el oro. Solo te falta hallar la fórmula correcta para que éste aumente de masa sin añadir más oro a la receta. ¿Le pongo plata? ¿Cobre? ¿Plomo? De ese modo, experimento tras experimento, acabarás con el sistema nervioso destrozado por el mercurio o arruinado por los gastos, los dos principales motivos por los que gran parte de los alquimistas acabaron abandonando su afición. Regresando al siglo XIII, no podemos dejar de mencionar al erudito, divulgador científico y teólogo mallorquín Ramon Llull, al que se le atribuyeron un gran número de obras alquímicas, aunque apócrifas todas ellas. Entre las más conocidas destaca el Liber de Secretis Naturae Pseude Quinta Essentia, en el que se explica que el hombre cae en el mal porque solo dispone del fuego para purificar las cosas terrenales. Sin embargo, con la ayuda de una serie de principios esenciales, puede lograr transmutaciones naturales y alcanzar así el bien, de tal modo que éste deja de ser una capacidad exclusiva de Dios. Este tipo de contenidos, por motivos evidentes, eran polémicos en aquella época, y aunque, como hemos dicho, Llull no los escribió, el hecho de que se le atribuyeran a él provocó, por ejemplo, que en 1390 la célebre Universidad Parisina de la Sorbona prohibiera la enseñanza de cualquiera de sus trabajos. Y es que de hecho unas décadas antes, en 1317, el Papa Juan XXII había promulgado el decreto Spondent quas non exhibent, que perseguía la práctica fraudulenta de la alquimia. En aquel documento se condenaba la falsificación de metales preciosos y establecía que cualquier persona que produjera, ordenara la producción o vendiera metales alquímicos falsos debía ser multada. Dicha multa se calcularía pesando el metal alquímico y cobrando el costo del peso equivalente de plata u oro auténtico. Quien no pudiera pagar la multa sería encarcelado. Bajo semejante amenaza y teniendo en cuenta que ningún alquimista lograba producir oro auténtico, no es de extrañar que la alquimia declinara abruptamente durante el siglo XIV. Sin embargo, según la leyenda, un alquimista francés siguió investigando y escribiendo pese a la prohibición papal y logró obtener la piedra filosofal. Su nombre, Nicolas Flamel. Al parecer, una noche, Flamel tuvo un sueño durante el cual lo había visitado un ángel y le había mostrado un libro de 21 páginas. Días después, el alquimista logró dar con aquel volumen y lo compró, pero no era capaz de desentrañar su contenido.
de modo que viajó a España alrededor del año 1378 en busca de ayuda. Y allí topó con un sabio que reconoció el libro como una copia del grimorio denominado El Libro de Magia Sagrada de Abramelín el Mago, una obra que existe realmente. En los años siguientes, Flamel y su esposa, a través del estudio de textos cabalísticos, consiguieron por fin descifrar su contenido y crearon la piedra filosofal, y se hicieron muy ricos. Aquella leyenda se propagó entre los círculos alquímicos y la figura de Flamel se agigantó con la aparición, ya en el siglo XVII, de una serie de obras alquímicas atribuidas a él, pero consideradas apócrifas por la mayoría de expertos. Lo que se sabe de Nicolas Flamel es que efectivamente vivió en París entre los siglos XIV y XV, que estaba casado con una viuda rica y que entre ambos poseían varias propiedades y disfrutaban de cierta opulencia, pero ni mucho menos la que cabría esperar de alguien capaz de producir todo el oro que quisiera. No hay ninguna prueba histórica de que practicara la alquimia, la medicina o la farmacia. Tras la prohibición papal de la práctica de la alquimia, esta no dejó de practicarse en Europa por completo, pero los alquimistas pasaron a realizar sus experimentos en secreto, de manera clandestina. Con la llegada del siglo XVI y la era de los descubrimientos, el resurgir de las distintas ciencias permitió que la alquimia reverdeciera. Tener un laboratorio en la bodega de casa ya no era necesariamente sinónimo de alquimia o brujería, y resultaba difícil saber a simple vista si alguien que hacía experimentos con alambiques y retortas estaba intentando fabricar oro, si estaba tratando de mejorar alguna tecnología o si investigaba alguna ciencia natural. La medicina, la astronomía, la biología y la alquimia se entremezclaban con fronteras difusas. Un buen ejemplo de esto lo ofrece Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim, un experto en ocultismo, cabalista, alquimista y nigromante alemán que ejerció como secretario de la corte del rey Carlos I de España, el hombre más poderoso de su época. Nettesheim, considerado un genio del Renacimiento, hablaba 8 lenguas y poseía amplios conocimientos de medicina, letras clásicas, teología, filosofía, preparación de explosivos, criptografía y espionaje. También afirmaba ser mago y poder invocar espíritus, y en su obra más famosa, De Oculta Filosofia Libri III, impresa en 1533 en Colonia, recogió y respaldó teóricamente todo el conocimiento medieval sobre magia, astrología, alquimia, medicina y filosofía natural. A pesar de su relación con las casas reinantes más destacadas del viejo continente, el hecho de que se dedicara a estudiar ciencias ocultas lo obligó a vivir en un constante éxodo, al ser perseguido en varios países. Así estuvo al servicio no solo de Carlos I de España, sino también de su predecesor como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo, e incluso sirvió a las órdenes del Papa Clemente VII. Como curiosidad, os contaremos que Nettesheim también fue uno de los primeros feministas, ya que en 1509 escribió una obra titulada De la nobleza y preexcelencia del sexo femenino, en la que se pronunciaba sobre la superioridad teológica y moral de las mujeres. En Inglaterra, la alquimia del siglo XVI suele asociarse con John Dee, astrólogo, criptógrafo y asesor científico de la reina Isabel I, que estudió la alquimia combinada con la cábala. Pero si en aquella época hubo un alquimista famoso en Europa, ese fue sin duda Paracelso, cuyo verdadero nombre era Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Nacido en la localidad suiza de Zúrich, fue médico, astrólogo y alquimista, y se dio a sí mismo el nombre de Paracelso, que significa semejante a Celso, en honor a un reputado médico de la antigua Roma llamado así.
Los trabajos de Paracelso acercaron la alquimia a la ciencia, liberándola de las capas de ocultismo que había ido acumulando con el transcurso de los siglos y promoviendo el uso de observaciones y experimentos empíricos para comprender el cuerpo humano. Rechazó las teorías mágicas, aparcó la búsqueda de metales preciosos y se centró en el desarrollo medicinal de la alquimia, que él entendía como una ciencia capaz de transformar los metales presentes en la naturaleza para producir compuestos que resultasen prácticos para el ser humano. En esa línea, Paracelso se convirtió en el principal exponente de la iatroquímica, una rama de la ciencia que enlazaba la química y la medicina y que puede considerarse como la precursora de la bioquímica y la farmacología modernas. Buscaba explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano, a fin de encontrar tratamientos con sustancias químicas. Los iatroquímicos creían que la fisiología dependía del balance de fluidos corporales específicos, y sus métodos fueron populares entre 1525 y 1660, especialmente en los Países Bajos, pero no tardarían en ser desplazados por el auge de la medicina tradicional moderna. Como mencionamos al principio del vídeo, uno de los últimos científicos que se aproximó a la alquimia fue el irlandés Robert Boyle, considerado uno de los grandes pioneros de la química moderna. Su obra, El químico escéptico, es considerada con justicia una obra fundamental en la historia de la química. Pues bien, es sabido que Boyle, para comprobar si la transmutación de metales podría ser posible, realizó una serie de experimentos alquímicos. Finalmente, llegó a la conclusión de que las ideas de raíces aristotélicas acerca de que toda la materia estaba compuesta de 4 sustancias elementales, tierra, aire, fuego y agua, carecían de pruebas experimentales que las respaldaran. En opinión de Boyle, la materia estaba hecha de partículas y todas las sustancias se componían de diferentes átomos. Aquellas ideas revolucionarias tardarían casi medio siglo en ser reconocidas por la comunidad científica. Incluso Isaac Newton, como ya os contamos en otro vídeo acerca de él, hizo sus pinitos en la alquimia. Un 10% de todos sus escritos eran copias que había hecho de obras de diversos alquimistas y anotaciones redactadas por él acerca de aquellos trabajos. Quien fuera su amanuense y asistente de laboratorio durante 5 años, Humphrey Newton, también dejó testimonio por escrito de sus experimentos alquímicos. Especialmente en primavera y en otoño solía pasarse 6 semanas en el laboratorio sin apenas apagar el fuego ni de día ni de noche. Nunca pude llegar a saber cuál era el objetivo de sus experimentos, pero su diligencia me hacía pensar que esperaba conseguir algo más allá del alcance del arte y de la industria del hombre. Como científico, Newton creía en la filosofía mecánica, según la cual la materia solo está formada por partículas en movimiento, pero aquella idea resultaba demasiado limitada para él y buscaba en la alquimia los principios vitales de la naturaleza, la vida secreta de la materia. Pasó 25 años estudiando los procesos alquímicos. El documento que os mostramos en pantalla, por ejemplo, es una receta escrita por Newton de lo que podría ser un paso hacia la elaboración de la piedra filosofal. Es posible que la alquimia también sea la clave para entender un episodio desconcertante de la vida de Newton. Cuando tenía 51 años, envió una serie de extrañas cartas a sus amigos más próximos. En ellas los acusaba de todo tipo de afrentas y se quejaba por incidentes que en realidad nunca habían ocurrido. Terriblemente indignado por aquellos hechos imaginarios, afirmaba que nunca volvería a dirigirles la palabra. En aquellas cartas también revelaba que padecía de insomnio y misteriosas indisposiciones físicas de causa desconocida. Durante 2 siglos, los historiadores trataron de desvelar por qué había escrito Newton aquellas misivas. ¿Era víctima de la locura?
¿Padecía algún tipo de demencia precoz? Cuando por fin se desveló que practicaba experimentos alquímicos, surgió una nueva hipótesis, quizá más plausible. La pérdida de memoria, el insomnio y los delirios paranoicos son síntomas típicos del envenenamiento por mercurio, sustancia con la que los alquimistas trabajaban constantemente. Durante sus experimentos, los alquimistas solían comprobar si una sustancia era ácida con un sistema que ningún químico actual en sus cabales emplearía. Coger una gota de la sustancia y ponérsela en la lengua. También era frecuente que olfatearan y se frotaran la piel con los resultados de sus experimentos para evaluar sus características, además de trabajar en ambientes viciados por el humo y los vapores de sus cocciones. Por todo ello, no sería de extrañar que Newton se hubiese envenenado con mercurio. Un análisis de muestras del cabello de Newton refrendó esta hipótesis al hallar una concentración de mercurio muy superior a la normal. A partir del siglo XVII, la experimentación científica rigurosa y el materialismo, así como la introducción del método científico en las investigaciones químicas que permitió comprender la transformación de la materia, no tardó en revelar que las creencias alquímicas acerca de la piedra filosofal eran inútiles. Además, los avances en medicina y química orgánica echaron por tierra las esperanzas de encontrar elixires de vida eterna, al tiempo que evidenciaban la toxicidad de muchos de los preparados alquímicos. Como consecuencia de todo ello, la alquimia, desprovista de fundamento científico, fue condenada al ostracismo académico, igual que cualquier otra superstición. Quedó relegada como máximo a un mero sistema filosófico que a nivel popular aún contaba con el halo de custodiar algún tipo de conocimiento arcano poderoso, pero indefinido. Para rematar, aprovechando ese tirón de sabiduría misteriosa que la alquimia aún conservaba entre los crédulos, surgieron numerosos charlatanes y estafadores que vistieron sus falsas pociones y remedios con todo tipo de jerga y simbología alquímica, y no dudaban incluso en escribir sus propios tratados alquímicos imitando otros más antiguos y serios. Aquellas prácticas desaprensivas clavaron el último clavo en el ataúd de la alquimia. ¿Y vosotros, qué opináis de la alquimia? ¿Creéis que algún día descubriremos el elixir de la vida o la manera de convertir plomo en oro? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.